¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Soy Lourdes Rivera en compañía de Ada Luz Sanjur. ¿Qué tal, Ada? Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigos televidentes. Así es, una semana más para informarles y vamos a empezar de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 23 de abril. CAPAC y Suntrac no llegan a acuerdos. Huelga sigue generando pérdidas al sector construcción. Del 21 al 28 de abril se llevará a cabo la jornada de vacunación de las Américas. El presidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social solicitó mayores detalles de las empresas que participaron en el desfalco de la institución. En las internacionales, presidente Daniel Ortega anunció la suspensión a las reformas del Seguro Social que generaron fuertes enfrentamientos y al menos 24 muertos. En México, los 5 aspirantes a la presidencia de la República participaron en el primer debate rumbo a las elecciones del 1 de mayo. Esto es FETV Diario. Iniciamos. CAPAC y Suntrac no llegan a un acuerdo. La huelga general sigue generando pérdidas en el sector de la construcción. Unos 266 proyectos de construcción del país se mantienen paralizados desde el pasado miércoles cuando dio inicio la huelga de labores por parte de los obreros de la construcción. El aumento salarial mantiene divididos a la Cámara Panameña de la Construcción y al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Suntrac. La semana pasada, Suntrac solicitaba un aumento salarial de hasta un 15%, mientras que la propuesta de CAPAC era de casi un 1%. Estas cifras fueron cambiando en el transcurso de los días y para ese lunes la cifra propuesta por Suntrac es de un 10.9%, mientras que la CAPAC es de casi un 1.3%. Nosotros ahora mismo, el sector y en la CAPAC, estamos preocupados de llegar a un arreglo no consono con la realidad de la industria, lo que nos costará esto a mediano y a largo plazo. Creo que es mayor el impacto si accedemos a las pretensiones del sindicato. Algunos gremios empresariales dicen que el aumento del salario a los obreros podría afectar directamente en el costo de las viviendas, mientras que los grupos de los trabajadores rechazan esa opinión de los empresarios. Nos preocupa la capacidad adquisitiva del panameño, que las viviendas se mantengan en un valor en el cual nuestros panameños puedan adquirirlas. ¿Quiénes venden los materiales de construcción? ¿Los trabajadores o los empresarios? Entonces, ¿quiénes son los que están encareciendo la construcción? ¿Los trabajadores o los empresarios? Ahí lo dejo. Según la Cámara Panameña de la Construcción, el salario mensual de los obreros es el siguiente. Un albañil gana mensualmente unos $771, un principiante 852, los calificados 1.039 y los guindoleros 1.165. Esto sin contar las prestaciones. Principalmente en nuestros convenios colectivos, y hasta que no se firme nos van a ver en la calle. Y en los conflictos laborales de esta naturaleza solo se resuelven en la mesa de negociación. Ni las marchas, créame, ni los apoyos de organizaciones, ni los volanteos superan y suplantan la mesa de negociación. Para ese martes, diferentes agrupaciones que han mostrado su apoyo con Suntrac tienen planificada una serie de acciones en diferentes puntos del país. Y para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, no se puede permitir que ese tipo de acciones afecten a terceros. Solicitamos a las autoridades que intervengan de ser necesario es cuando se comience de una u otra forma a perturbar el orden y la paz social del resto de la población. La Cámara Panameña de la Construcción destaca que no van a ceder pese a las presiones que les está haciendo el Suntrac y dicen que se mantendrán en la mesa del diálogo hasta llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, es decir, a la clase obrera y a los empresarios. Hasta el cierre de esa nota, las partes involucradas en ese conflicto no habían llegado a ningún tipo de acuerdo. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y miembros de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá solicitan al Pleno de la Asamblea Nacional retirar de la sesión la discusión del proyecto 511. El proyecto de ley 511 que regula las relaciones colectivas laborales en el sector público, el cual se mantiene en debate en la Asamblea Nacional,
tiene voces a favor y voces en contra. Según los miembros de la Federación de Profesionales de Panamá, este proyecto es un proyecto de ley inconsulto, ya que solo fue discutido con 2 organizaciones que representan a los trabajadores. Rechazamos este proyecto porque mismo lesiona derechos adquiridos no solo de los profesionales, sino también de los trabajadores no profesionales que laboran en el sector público, y esto contraviene la Constitución de la República de Panamá. Para Celidet Rosales, coordinadora de CONATO, una de las organizaciones con las que fue consultado ese proyecto de ley, sería un error que el proyecto sea sacado del Pleno de la Asamblea Nacional. Es una cuestión egoísta, porque si eso sale ya más, no va más. Y el servidor público va a quedar a la deriva. Este proyecto de ley fue presentado en agosto del año pasado y su proponente es el ministro de Trabajo Luis Ernesto Carles. Ya hay agrupaciones que se preparan para defender lo que para ellos es un buen proyecto. Es un proyecto discutido de consenso tripartito, donde el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, las organizaciones sindicales, FENACET, CONUSI y CONATO, hemos estado en la mesa, como también han estado los empleadores. Y ahí se buscó una salida de consenso para reconocer los derechos colectivos. Ese lunes, miembros de la FEDAT asistieron a la Asamblea Nacional para solicitar el retiro de ese proyecto del Pleno, para que sea bajado a una comisión donde se pueda debatir ampliamente ese proyecto de ley. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y en otro asunto, veterinarios del país iniciaron huelga de brazos caídos a raíz de que la Asamblea Legislativa vetará el proyecto de ley 574 que regula y establece un escalafón para los médicos veterinarios. Esta ley, al no ser consensuada con el Ejecutivo previamente, incluía dentro de la misma una erogación monetaria para el 2018 y el Ministerio de Economía y Finanzas pues puso su voz de alerta de que esto no podía ser porque no había dinero para esto. El viceministro de Salud, con representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, fueron a conversar con las comisiones tanto de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, como con la Comisión de Gobierno, que es lo que tiene que ver con esta ley, para que explicarles que se habían consensuado estos artículos para que ellos evaluaran el veto, que es el mecanismo a través del cual se resuelve la situación. El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Guillermo Puga, se refirió este lunes al escándalo que ha surgido con el desfalco millonario en prejuicio de la Caja de Seguro Social. Puga dijo que se deben dar mayores detalles de las empresas que participaron en este acto que afecta a varios programas de la institución. Hemos instruido al señor director de que pida una auditoría especial a la Contraloría de la República, que es el ente fiscalizador de los fondos públicos, a fin de determinar exactamente quiénes son los responsables, tanto los funcionarios como los empresarios que han incurrido en este acto ilícito. Y de hecho, le hemos dicho al señor director, nosotros queremos la lista. Y en una reciente visita hecha por el presidente Juan Carlos Varela por la región de Azuero, inspeccionó los avances del Hospital Anita Moreno, ubicado en la provincia de Los Santos. Este proyecto tiene un 55% de avance. Esperamos entre el mes de agosto y el mes de marzo del 19 terminar estos 4 hospitales que recibimos del gobierno anterior, pero que la obra había sido abandonada en su momento por diferencias entre el gobierno anterior y el contratista. Nosotros lo resolvimos y estamos dándole continuidad y muy contentos de ver la infraestructura de un hospital grande para la Villa de Los Santos, pero bueno, sin duda alguna se deja un espacio para crecer al futuro. Así que es un hospital de primer mundo que van a tener los santeños aquí. Y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera, como cada noche, quien hoy analizará la situación del Suntrax, que aún no llega a un final término con la CAPAC. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Gracias. De rojo las dos, intensas, están las dos intensas hoy de rojo. Óigame, efectivamente, como acaba de decir Lourdes, todo indica, como acabamos de ver en las notas anteriores, no hay acuerdo aún entre la CAPAC y Suntrax. Y no hay acuerdo porque las diferencias en cuanto a las propuestas son tan disímiles, yo no sé, no me atrevo ni siquiera a sugerir cuál está apartada de la realidad o cuál está más cercana a la realidad, porque 60% versus 2%, 3%, o sea, son tan dispares
que uno diría, bueno, ojalá se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el problema para el resto de la humanidad que somos aquí de Panamá? Que mientras Capac y Suntrax se ponen de acuerdo, pues Suntrax lleva la lucha a la calle. Y ya ha anunciado, que creo que es esta misma semana o mañana mismo, creo, ya irá a las acciones de paralización, ya no de las obras ya están paralizadas, sino ahora de paralización de calle. Ellos dicen, e incluso el ministro de Seguridad argumenta, que mientras ellos estén caminando por las calles no paralizan. Bueno, cuestión de opiniones. Pero de lo que les quiero hablar no es de eso, porque al final tal vez se ponga de acuerdo Suntrax y Capac algún día. Observen ustedes un detalle. Mientras que a Suntrax, a quien yo no puedo criticar a Suntrax por aspirar a que los agremiados ganen toda la plata del mundo. Bueno, ese es el derecho a aspirar. Yo cómo voy a criticar a alguien porque aspire a. Ese es un derecho legítimo. Lo que no procede es que le fastidien la vida al resto de los panameños porque ellos no puedan lograr su aspiración. Pero observen ustedes un detalle. Eso es lo que pasa por el lado de Suntrax. ¿Qué pasa por el lado de Capac? Capac ha dicho, ese porcentaje simplemente no lo vamos a aceptar. Ahí no hay nada que hablar con ese porcentaje porque no lo podemos asumir. Pero quien sí le puede llegar el agua al cuello es a Capac, a los constructores, porque todas esas obras que estamos viendo, incluyendo las del Estado, que esas nos cuestan a nosotros, los bancos que financian están todos los meses, págame los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que Suntrax pareciera tener un músculo, no sé de cuánto tiempo, para resistir la paralización, porque todos estos días que ellos no cobren, entiendo que el sindicato les paga con los millones que dicen que tienen ellos en sus cuentas. Pero mientras todos estos días que esté parada la obra, los bancos igual le van a seguir cobrando a las promotoras y a los constructores. Fíjense entonces el dolor de cabeza que hay. Con otro agravante, las obras del Estado, que habrá que pagarlas de todas maneras, todas se van a retrasar si esto demora mucho tiempo. Pero yo escucho a mucha gente decir, oye, es que esto de Suntrax, ¿hasta cuándo tienen mucho poder? ¿Cómo se les disminuye el poder? No, primero, eso es un problema de los trabajadores de la construcción y son ellos los que tienen que decidir si tienen una buena o mala dirigencia, si la cambian o no la cambian. La pregunta que yo me hago es, espérese, ¿y el sistema bancario qué? ¿Estaría dispuesto el sistema bancario a resistir también que los promotores no les paguen por el tiempo que dure la huelga? Porque aquí hay quienes no dan sacrificios. Cuidado, no tengo nada contra el centro bancario, muy por el contrario. Creo que es una industria, por si queremos llamarla de una manera, es un centro que genera mucho empleo, que nos da prestigio. Pero en una coyuntura como esta yo me pregunto, oye, ¿y por qué el sistema bancario no dice, ¿sabes qué? Esta es una coyuntura para poner orden en esta historia de la relación con Suntrax. Entonces, yo voy a parar de cobrar y de cobrarle intereses a los promotores, a las constructoras, mientras dure la huelga. Eso no les suena. Porque cuotas de sacrificio es muy fácil hablar de ellas, pero ¿quiénes son las que la pueden dar? ¿Quiénes pueden dar cuotas de sacrificio para tratar de poner en serio a este país? Y fíjese, esto que le estoy diciendo, hasta dónde el centro bancario estaría dispuesto a decir, yo voy a resistir también junto con la Capac para que no se sientan asfixiados y no produzca esto, porque aquí viene otra historia. En el momento en que se acepta un incremento más allá de lo tolerable para los empresarios, que son los que arriesgan el dinero para invertir, en esa misma medida, a usted y a mí se nos va a encarecer la posibilidad de comprar bienes inmuebles, porque si al trabajador de la construcción hay que pagarle más de lo que ya gana, que no gana mal, pero que por mí que ganen todo lo más que quieran, pero si eso ahora se va a traducir en que a mí me va a costar más la vivienda o a las nuevas generaciones que vienen en ascenso, entonces, ¿cómo paramos esto? Bueno, lo paramos logrando que Suntrax toque
base con la realidad y no solo con sus aspiraciones, sino con la realidad del país. Pero en ese camino, la CAPAC tendría que hacer sacrificios también, pero el centro bancario también tendría que hacer algún sacrificio. Mientras eso no ocurra, créanme que CAPAC y Suntrax tarde que temprano se van a poner de acuerdo. Tarde que temprano se van a poner de acuerdo. Y será un acuerdo que va a favorecer a los trabajadores. No el 60%, porque eso es irreal, pero sí los va a favorecer, porque esa ha sido la historia. Si esto no es nada nuevo lo que estamos viendo, lo novedoso aquí sería que un elemento, uno de los factores que juega, pero que no está en la mesa, que son los bancos, también diera una palabra. ¿No les parece a ustedes? Porque ellos, los obreros, se van a tener que sacrificar si esto demora una semana, 10 días, 15 días, un mes, porque son de los fondos de Suntrax que van a tener que sacar eso. Y los promotores o las constructoras también, porque van a tener que seguir pagando y la obra se va a entregar más tarde. Pero en el medio de esto, el que pudiera dar una palabra y decir, hey, vamos, mejor yo voy a hacer esto para que ustedes lleguen a un acuerdo, eso no dicen nada. Falta liderazgo en la sociedad panameña, falta conducción en la sociedad panameña, falta gente, no una persona, varias personas que marquen camino en la sociedad panameña, porque reitero, yo no podré criticar a Suntrax porque haga sus peticiones, ni podré criticar a CAPAC porque haga su planteamiento muy por debajo de lo que dice Suntrax, pero aquí hay otros jugadores, incluyéndonos nosotros, digo nosotros los miembros de la sociedad, los miembros de la sociedad que van a los bancos y piden financiamiento para comprar un apartamento, una casa, un terreno, porque todo esto es un círculo, esto no es Suntrax y CAPAC solamente, nosotros los miembros de la sociedad también somos parte de esta historia, como consumidores de la banca y como posibles compradores de vivienda. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dejamos que Suntrax y CAPAC solos lleguen a un acuerdo? Eso no va a ser nada nuevo. Pero toda esa gente que yo escucho, oye, pero ¿hasta cuándo esto? Bueno, preguntémosle al otro de los jugadores, a otro jugador en esta historia, hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Porque créanme que van a seguir cobrando intereses y mensualidades, etcétera, y el trastorno que va a ocurrir si todas estas obras se paralizan y se entregan más tarde, porque todo eso está calculado. Pero bueno, vamos a esperar mejor. Vamos a esperar a ver si llega a un acuerdo. Vamos a ver si Suntrax esta semana qué va a decidir hacer, porque nosotros estamos a expensas de ellos. Pues. Como este es un país de congos, nosotros estamos a expensas de lo que ellos decían, si cierran calles, si no las cierran, qué calle cierran, qué calle no cierran. Y la policía, así, mirando para el cielo, que son los que deben contribuir a poner el orden, porque, nuevamente, Suntrax tiene el derecho a exigir más salario. Suntrax tiene el derecho a paralizar las obras, porque eso está consagrado en el código, el derecho a huelga. Suntrax tiene el derecho a protestar allí en donde están las obras, pero Suntrax no tiene el derecho de cerrarnos las calles a quienes no tenemos nada que ver con sus negociaciones con CAPAC. No, ese derecho no lo tiene y nos los están violando. Ese derecho al libre tránsito nos lo violan cada vez que ellos cierran la calle para protestar porque no llegan a un acuerdo con CAPAC. Pero ni usted ni yo podemos ayudarles a que lleguen a un acuerdo. Solamente ellos son los que pueden llegar a acuerdo. Seguimos con más informaciones. En el segundo bloque vamos a hablar del tema obligado. El camarón legislativo en Congolandia. Ceviche de langostino. Comieron los congos de Congolandia aquí el viernes. Yo no estaba aquí, pero yo igual estuve pendiente de esa noticia. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor Cabrera. Estaremos muy atentos a este segundo análisis. Y bien, por el momento vamos a dar un vistazo por el mundo con las notas internacionales. Los peores temores de violencia por las próximas elecciones legislativas en Afganistán se hicieron realidad este fin de semana con un ataque suicida perpetrado en la ciudad de Kabul. Casi 60 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas el domingo en Kabul en un atentado contra un centro de registro para las elecciones legislativas del próximo octubre.
La mayoría eran miembros de la minoría chiita Hazara, regularmente blanco de los extremistas sunitas del grupo yihadista Estado Islámico que reivindicó el atentado. Al menos 21 mujeres y 5 niños figuran entre los muertos. Mire esto, una tarjeta de votación bañada en sangre. ¿Quién vendrá a votar cuando el gobierno nos pida votar? El ataque ocurrió cuando un kamikaze se hizo explotar delante del centro de empadronamiento, donde los electores recogen las cédulas de identidad antes de inscribirse en el padrón. Se trata del primer ataque en la capital contra un centro de empadronamiento. Otros 2 centros fueron atacados en el interior del país en la última semana. Las elecciones legislativas están previstas para el 20 de octubre. Serán las primeras desde 2010 y la primera cita electoral desde la presidencial de 2014. En México, los 5 aspirantes a la presidencia de la República participaron en el primer debate rumbo a las elecciones del 1 de mayo. El izquierdista, debo decir, Andrés Manuel López Obrador, lideriza el favoritismo en las encuestas. Primer debate rumbo a las presidenciales del 1 de julio en México. La violencia y la corrupción fueron el centro de la discusión entre los 5 candidatos. Los dardos apuntaban al favorito en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. El izquierdista fue señalado por una polémica propuesta lanzada meses atrás de ofrecer amnistía a los criminales con el objetivo de alcanzar la paz en México. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, dijo que la idea generaría enorme violencia en el país, mientras que José Antonio Meade, del oficialista PRI, aseguró que la ambición de López Obrador lo ha convertido en títere de los criminales. López Obrador, conocido popularmente como AMLO, respondió tranquilo y señaló al escaso crecimiento del país como una de las causas del aumento de bandas delictivas. En una mesa de análisis realizada por la cadena Televisa, los participantes resaltaron que López Obrador resultó rasguñado, mientras que Anaya, que pelea con Meade el segundo lugar en las encuestas, se mostró más sólido. Habrá otros 2 debates antes de los comicios, en los que además de elegir presidente, se renovarán las 2 cámaras del Congreso y varios cargos estatales y municipales. De este lado. Y en Nicaragua, durante un encuentro con empresarios de la zona franca, el presidente Daniel Ortega anunció la suspensión a las reformas del Seguro Social que generaron fuertes enfrentamientos con los servicios de seguridad del Estado. Revocando. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el domingo la revocatoria de la reforma al Seguro Social que originó la violenta ola de protestas de los últimos días en el país. La reforma aprobada el 16 de abril buscaba incrementar las contribuciones obreras y patronales con la meta de darle estabilidad financiera al sistema de pensiones. Pero desencadenó violentas protestas que hundieron al país en el caos, con violentos choques entre manifestantes y policías, saqueos de negocios y destrucción de edificios públicos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al menos 24 personas murieron en las protestas. Las víctimas incluyen estudiantes que iniciaron el movimiento, agentes de policía y jóvenes simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, acusados de atacar a los manifestantes. Ortega criticó el domingo duramente a los manifestantes y los comparó con pandilleros como los que actúan en el norte de Centroamérica. Agregó que no permitirá que se imponga el caos, el crimen y el saqueo. El domingo los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú habían manifestado su preocupación por los actos de violencia e hicieron un llamado para poner fin a la confrontación. Mario Abdo Benítez fue electo presidente de Paraguay al imponerse por una estrecha ventaja al candidato de la coalición de centroizquierda, Efraín Alegre. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente de Paraguay. El candidato del gobernante Partido Colorado, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, se impuso en las elecciones del domingo. Retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido. Marito, como se lo conoce popularmente, superó por 3,7 puntos a Efraín Alegre, de la coalición de centroizquierda Alianza Ganar. El resultado es mucho más parejo del proyectado por las encuestas, que daban hasta 20 puntos de ventaja a favor del representante oficialista.
Nosotros seguimos trabajando, creemos que el cambio en el Paraguay es irreversible, más temprano que tarde, así que no nos vamos a sentirnos desalentados, al contrario. Uno de los principales desafíos de la nueva administración que asumirá el 15 de agosto es el combate a la pobreza. El presidente saliente Horacio Cartes reconoció el domingo que deja una deuda social y que falta todo por hacer en este tema. Y en otro asunto, 6 países miembros de UNASUR suspendieron su participación hasta que se nombre a un nuevo secretario general y se reactive los objetivos originales de la organización. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspenderán sus actividades de la Unión de Naciones Suramericanas hasta que se nombre un nuevo secretario general. Fuentes diplomáticas en Brasilia, Lima y Bogotá declararon el viernes a la AFP que Venezuela tiene actualmente bloqueado ese cargo. La decisión fue informada en una carta a Bolivia, que desde este mes ejerce la presidencia rotativa de la UNASUR, y reduce en la práctica al bloque de 12 miembros a la mitad, además de retirar de la mesa de negociaciones a las mayores economías de la región. Sin embargo, el grupo de 6 países no ha propuesto salir del bloque y ninguno retirará sus aportes financieros. Según las fuentes brasileñas, Caracas, apoyada por Bolivia y Surinam, veta la postulación del argentino José Octavio Bordón, actual embajador en Chile, para dirigir UNASUR. La Secretaría General del organismo quedó vacante desde enero del año pasado tras finalizar la gestión del colombiano Ernesto Samper. Con la información internacional vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar con más información aquí en FETV Diario. Ya volvemos. Y estamos con más de FTV Diario. Gracias por acompañarnos y también un cordial saludo a los radioescuchas que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros. Y seguimos con más información. El pasado sábado 21 de abril inició la jornada de vacunación de las Américas. Nuestra compañera Jennifer Sanjur se encuentra con una invitada del Ministerio de Salud que nos hablará de esta importante actividad para la salud de la población panameña. Así es, compañeras, esta semana comenzó la jornada de vacunación de las Américas y para hablarnos de ese tema se encuentra con nosotros la Miss Itzel Hedwig, que nos va a ampliar un poco más sobre esa jornada que se está realizando, cuáles son las actividades que se estarán realizando y esos puntos, las vacunas. Amplíanos, por favor, este tema. Sí, gracias por invitar al Ministerio de Salud que entra a todos los hogares panameños. FETV entra al área del interior y para nosotros es muy importante que la población que vive en esas áreas también se entere un poquito de lo que estamos haciendo en materia de inmunización. Nosotros aquí durante esta semana, que es la 16 semana de las Américas, que es una iniciativa en la cual todos los ministros de Estado se reunieron para combatir que reemergiera nuevamente el sarampión en las Américas. Comenzó por una sola vacuna y actual se aplican todas las vacunas, incluyendo la vacuna de la influenza. Es una campaña puesta al día y esta iniciativa que era exclusivamente de Latinoamérica ya se ha hecho, como se dice, viral y está a nivel mundial. Durante la última semana del mes de abril, año tras año, a nivel mundial, hay una movilización total para hacer frente a esta actividad. Durante esta semana nosotros aplicamos las 23 vacunas que tenemos en el esquema de vacunación. Vamos con diferentes metodologías, vamos casa por casa, aplicamos cuando está la influenza, que en este momento no ha llegado todavía, colocamos puestos fijos y móviles en lugar de gran concentración pública para ofertarle a la población que se aplique la vacuna de influenza. Sin embargo, como no ha llegado, este año estamos aplicando
todo el resto de la vacuna para los niños menores de 1 año, los niños de 1 a 4, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las regiones y puntos específicos donde se van a estar colocando estas vacunas? Bueno, ya nosotros iniciamos la vacunación y el día 21 y hemos tenido en colocación de puestos fijos en lugares de gran concentración, afuera de los malls, afuera de los supermercados, y también, por lo menos aquí en el área metropolitana, se escogió el área de Tocumen. Y todas las enfermeras, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social, se están movilizando en el área de la siesta de Tocumen para aplicarle a todos esos niños que estén desertores de los programas de vacunación. ¿Qué significa desertores? Son niños que le faltan vacunas, que se le aplicaron la primera y no han ido, la mamá no lo llevó por la segunda, que le aplicaron la segunda y no tienen la tercera, o que le faltan los refuerzos. Aprovechamos la oportunidad para ir a las casas y a aquellas embarazadas que no tengan la vacuna de TDAP se la aplicamos, igual a los adultos mayores encamados que se encuentran dentro de las viviendas. ¿También será entonces un programa de barrido? Eso, ir a la casa es una estrategia de barrido. Usted cuando barre, usted va barriendo un solo sector y va limpiando y limpiando y termina de cubrir esa área. Esa es la metodología que utilizamos cuando vamos a la casa. ¿De cuánto ha sido la inversión que está haciendo el gobierno para estas vacunas? Tengo entendido que Panamá es uno de los países con mejor esquema de vacunación. Sí, nosotros tenemos 4 millones de habitantes y tenemos un presupuesto asignado a vacunas de 40 millones. En casi ningún país se hace eso. Nosotros quintuplicamos por arriba en la cantidad de dinero en proporción a habitantes. Las vacunas son costosas. La vacuna de influenza, en el 7 de mayo que nos llega, estamos trayendo 1.5 millones de dosis y traer 1.5 millones representa 8.4 millones de dólares. O sea, una sola vacuna vale 8 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir de que es una inversión grande que tiene el Estado en salud. Adicional a esta jornada de vacunación, previo se está también trabajando en un programa de vacunación a la JMJ, para que nos explique. Sí, desde el inicio de que tuvimos conocimiento de que Panamá iba a ser la sede de la Jornada Mundial de la Juventud, nosotros nos acercamos a la curia para ofertar la vacuna de sarampión y rubiola, conocedores de que toda Europa tiene sarampión, que a algunos países latinoamericanos le ha resurgido el sarampión y tenemos que asegurar que los panameños que van a albergar peregrinos y todos aquellos que van a ser voluntarios en esta gran actividad que es una gran movilización social estén vacunados contra el sarampión y la rubiola. Nosotros apenas se nos va la campaña de la Semana de Vacunación de las Américas, iniciaremos la coordinación con todas las diferentes iglesias que van a participar colocando puestos de vacunación en cada una los diferentes fines de semana y durante la semana para ir vacunando a todos voluntarios y a aquellas las personas que van a albergar peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud. El Ministerio de Salud está haciendo un trabajo en conjunto, me imagino, porque por las principales entradas del país, ¿cómo se va a controlar de que realmente aquellos que entren al país tengan y cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud? Bueno, esa parte la está trabajando los funcionarios del Reglamento Sanitario Internacional. Ya le dimos los lineamientos y sí se va a solicitar que todos los que vengan a Panamá y acudan, vengan con sus vacunas al día. Panamá no exige vacunas específicas, la única vacuna dentro del reglamento sanitario es la fiebre amarilla
y Panamá no la exige. Sin embargo, vamos a recomendar que los que vengan a Panamá vengan vacunados. ¿Y por qué? Panamá es considerado país de riesgo porque tenemos el vector. No tenemos la enfermedad, pero tenemos el vector. Entonces hay algunos países que solicitan que cuando salga un viajero de Panamá y entra a su país tenga la vacuna de fiebre amarilla. Nosotros no podemos vacunar a todos los que lleguen contra la fiebre amarilla, entonces ellos tendrán que venir vacunados de sus países antes de ingresar al país. Así es. Regresamos con ustedes a los estudios, compañeras. Ya saben, del 21 al 28 de abril se estarán colocando diferentes vacunas, de hecho 23 vacunas, para que entonces pues los padres de familia sobre todo pues sean responsables, y el mejor amor que le pueden dar a sus hijos es tener el control de todas las vacunas. Adelante, compañeras. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta importante información sobre los programas de vacunación. Bien, en este momento nos vamos con nuestro compañero Ramsés Betancourt, que nos presenta las últimas reacciones del presidente Juan Carlos Varela en torno al paro general que llevan hasta la fecha Suntrax. Adelante, Ramsés. Compañeras, muy buenas noches. Y es que más temprano el presidente de la República, Juan Carlos Varela, encabezó la entrega de apartamentos en Altos de Ancón, esto específicamente en el área de Santa Ana. El presidente de la República, en conjunto con el ministro de Vivienda, entregaron aproximadamente unos 400 apartamentos que beneficiarán a una gran cantidad de familias del sector de Santa Ana. Vamos a escuchar brevemente lo que señalaba más temprano el ministro de Vivienda, Mario Chelecu, y también el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Que con esta entrega de 80 viviendas avanzamos a la meta, esas 100.000 casas, y que ya tenemos entregadas, licitadas y en construcción más de 90.000 soluciones de vivienda en todo el país. Panameñas que estaban viviendo en barracas, edificios condenados, hoy van a tener la oportunidad también de vivir en viviendas dignas. Muy contento. Esto se suma a uno más de los proyectos que hemos entregado dentro del casco de la ciudad, porque como ustedes nos acompañaron, Villa Esperanza en Río Bajo, también La Goodyear, San Miguel. En medio de este acto protocolar de entrega de apartamentos en el sector de Santa Ana, el presidente de la República hizo un llamado a CAPAX y también a los miembros del Suntrax para que se pongan de acuerdo y evitar entonces continuar perjudicando a los diversos proyectos que lleva a cabo el gobierno y también que lleva a cabo la empresa privada. Hacemos un llamado a que se busque ese punto medio para que se reactiven las obras, no se afecte la economía del país, pero sobre todo que no se afecte el ingreso familiar de los trabajadores de la construcción que dependen. Estos niños dependen del trabajo de sus padres, que aspiran a un salario justo para poder salir adelante. Entonces, sí, esta es una huelga que no beneficia ni a los trabajadores de la construcción, ni a los empresarios, ni a Panamá. El presidente Juan Carlos Varela también anunció que se estarán construyendo unos 2.000 nuevos apartamentos en la provincia de Colón, adicional a los 5.000 que ya se construyen por parte de su administración en la costa atlántica. El ministro de Vivienda, Mario Chelecu, señaló que ya se están instalando algunas bombas para evitar inundaciones en el casco de la provincia. El mandatario de la República señaló que están en las conversaciones con delegaciones de Venezuela para llegar a un acuerdo y evitar así el tráfico aéreo o suspender el tráfico aéreo que se da entre Panamá y Venezuela. Nosotros esperemos de que la razón se imponga y que no tengamos que suspender los vuelos. Más de 280.000 venezolanos viajan a Panamá por diferentes motivos familiares principalmente. Esas personas prácticamente tienen familias en Panamá. Y otros que viajan de Panamá a Venezuela a apoyar a su familia. Esta medida perjudica a ambos pueblos, sin duda alguna perjudica la conectividad aérea, pero lo más importante, perjudica a los seres humanos. Es la información que les tengo, compañera, desde acá, desde el área de Ancón, donde más temprano, como les he mencionado, el presidente de la República entregó unos apartamentos en el sector de Santa Ana. El informe, retorno con ustedes a los estudios, con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Muchísimas gracias, Ramsés, por la información a esta hora, y nosotros vamos a continuar con más de la Iglesia Nacional e Internacional en el segmento de Eclesiales. En el cuarto domingo de Pascua, donde la Iglesia tradicionalmente le llama Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco ordenó sacerdotes a 16 diáconos en la Basílica de San Pedro.
16 diáconos han sido ordenados sacerdotes por el Papa en una ceremonia cargada de simbolismo. Sin duda alguna, el momento más intenso de la celebración fue cuando se tumbaron en el suelo de la majestuosa Basílica Vaticana en señal de entrega total a Dios. El más joven tiene 26 años y el mayor 41. Vienen de Italia, India, Madagascar, El Salvador, Perú, Colombia y Croacia. El Papa les envió un sencillo y contundente mensaje cuando tocó el tema de la confesión en su homilía. Y aquí me detengo para pedirles, por favor, no os canséis de ser misericordiosos. Pensad en vuestros pecados, en vuestras miserias, que Jesús perdona. Sed misericordiosos. El cuarto domingo de Pascua es el día que la Iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones. Por eso es el día escogido para ordenar sacerdotes. El lema de la jornada de este año era escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor. Y por otro lado, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco refirió la situación del país hermano Nicaragua, haciendo un llamado a evitar un inútil derramamiento de sangre. Tras la ordenación de 16 sacerdotes, el Papa quiso presentar a 4 de ellos a los 30.000 peregrinos que llenaron la plaza para rezar con el Papa. Como decía, hoy ordené a 16 sacerdotes. De esos 16, 4 vinieron aquí para saludarlos y darles la bendición conmigo. Momentos antes había pedido rezar por la situación en Nicaragua, donde la escalada de violencia está creciendo a un ritmo preocupante. Expreso mi cercanía en la oración a ese país y me uno a los obispos en la petición de que cese cualquier tipo de violencia, que se evite un inútil esparcimiento de sangre y las cuestiones abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad. En Nicaragua, las reformas propuestas por el presidente han producido enfrentamientos entre opositores y policía. Las protestas han sido reprimidas con dureza y se han cobrado la vida de al menos 30 personas. Por su parte, la Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado de solidaridad con los obispos, la juventud y el pueblo nicaragüense, uniéndose a la jornada de oración para ver con una mirada diferente esta situación y rogando a Santa María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, que estos momentos de dolor conmuevan los corazones endurecidos por la soberbia, restablezca la justicia y la paz entre los nicaragüenses. Y tenemos que la tarde de ayer la juventud panameña se reunió en la parroquia Cristo Redentor de San Miguelito en la gran jornada mensual de oración por la JMJ, como cada 22 del mes. Monseñor José Domingo Ulloa presidió la Eucaristía y compartió con las cámaras de FETV Diario. Es importante orar porque primero la oración es la fuerza que tenemos los hombres y es la debilidad de Dios. Y también porque el orar nos permite mirar la realidad del mundo, no con nuestros ojos a veces muy pequeños y con nuestro corazón muy mezquino. El orar nos permite mirar con los ojos de Dios, que ve hacia el horizonte y ve también lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, porque la oración saca a relucir lo bueno y lo no bueno, pero sobre todo saca a reducir si creemos o no creemos en Dios, si creemos y confiamos en los hermanos o no creemos y confiamos en nuestros hermanos. Esta es la dicha de la oración. Hasta aquí la información eclesial. Para esta noche vamos a continuar con más información porque en operación conjunta, Senan, Senafrón y la Armada Nacional de Colombia bloquean trasiego de droga y decomisan más de 1.000 paquetes de droga. La presencia de estas autoridades impidió que facinerosos trasladaran una gran cantidad de presuntas sustancias ilícitas en la comarca de Gunayala, provincia de Darién. Nuestras unidades de las fuerzas especiales, de botes especiales, salen a hacer sus operaciones de interdicción. Esta lancha rápida, a observar nuestras unidades, se da la vuelta
y trata de retornar nuevamente a Colombia, se le hace la persecución, donde también participa la Armada Nacional de Colombia dándole captura en el área de Colombia a dicha embarcación con 3 ciudadanos. La provincia de Colón y el sector este de Panamá, en el área de Bayano, fueron otros escenarios donde las autoridades realizaron importantes decomisos. Y aparte de este caso, se suma a otra operación conjunta que ya se había dado el 10 de abril, donde se incautaron 534 paquetes y hay 6 personas detenidas precisamente también de esta nacionalidad colombiana. El día de ayer en el área de Bayano, en un patrullaje normal que se hace por nuestras unidades, se dio con el hallazgo de una caleta sobre superficie en donde se encontraron 26 bultos, los cuales después de ser contabilizados dieron un total de 1.294 paquetes de sustancia ilícita, la cual está por determinar en las pruebas de laboratorio en el día de hoy. En total, más de 1.000 paquetes de presuntas sustancias ilícitas se han logrado decomisar en operaciones conjuntas con el Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Frontera y la Armada Nacional de Colombia. Esta ha sido una de las mayores incautaciones que se ha podido ubicar en este año aquí en la República de Panamá en colaboración con el Servicio Nacional Aeronaval. En lo que va de este 2018 se han logrado 20 incautaciones a través de la Aeronaval, decomisando 8.1 toneladas de sustancias ilícitas capturadas. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y en otro asunto, diversos gremios sindicales del país, en solidaridad a los trabajadores de la industria de la construcción, invitan a la población a pronunciarse y exigir justicia ante los frecuentes casos de corrupción que hostigan al país y que quedan en la impunidad, además del alto costo de la vida. Queremos igualmente hacer un llamado a toda la población, a los universitarios, universitarias a nivel nacional, a que el día viernes 27 de abril acompañen a los universitarios a las 9 de la mañana para el Ministerio de Economía y Finanzas para exigir un mejor presupuesto para nuestras universidades públicas, no solamente la Universidad Nacional de Panamá, también UDELA, Tecnológica, Universidad Marítima, UNACHI. En la tarde de ese mismo día acompañaremos a los gremios docentes de secundaria a la gran marcha por la educación de este país, ya que sabemos que efectivamente hay plata para Odebrecht, hay plata para la corrupción. 8:52 de la noche y es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero al volver tenemos más para contarles. Así, esté muy pendiente porque viene el profesor Cabrera con el segundo análisis de la noche. De regreso, amigos televidentes. Oiga, resulta que la semana pasada, 2 diputados de muy, pero muy bajo perfil. De hecho, yo iba a decir, si yo se lo pongo aquí, ustedes no lo conocen. Es que yo tampoco los conozco. Son 71 diputados y 2 diputados, uno del PRD y uno del Cambio Democrático, firman una propuesta. Estaban a punto de aprobar un proyecto de ley que impide o prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y de restaurantes y de cuanta cosa en áreas residenciales, que por cierto tiene mucha lógica esa idea de, a veces es el engorro, que es que usted llega a su casa, a su urbanización, y enfrente le han puesto una bodega o le han puesto una cantina, ya no tanto, pero venta de licores, lo que fuera, y entonces el tema de los estacionamientos. Bien, así que una ley que decía, bueno, hay que poner orden en esto. Cuando van a leer si hay propuestas de modificación en el artículo de la vigencia, cuelan una propuesta, estos 2 diputados, donde así, de buenas a primeras, tumban, eliminan un contrato ley que le da vigencia a, no de eso vamos a hablar ahora, le da vigencia a el puerto de
PSA, que está bajo el Puente de las Américas en la antigua base de Rodman. Fíjense todas las consecuencias que esto puede acarrear. Recuerden que la semana anterior estábamos debatiendo que unos capitanes de remolcadores habían paralizado el tránsito por el canal ampliado porque quieren un marino más. Fíjense eso. Capitanes paralizan tránsito por el canal, luego diputados meten un artículo echando por tierra un contrato ley de una inversión de 600 millones de dólares que genera empleos y que genera inversión en nuestro país. Dice el diputado hoy, es que ese contrato está viciado. Ese contrato hay abogados que lo han demandado en la Corte. Entonces usted tiene que esperar que la Corte defina si las demandas que le han puesto a ese contrato proceden o no proceden. Pero no puede ser que un diputado, valiéndose de una treta legislativa, tumbe un contrato. Pero hay algo más, amigos televidentes. Es que el hecho, el haber generado esa propuesta y haber sido aprobada por la mayoría de la Asamblea, atenta contra los intereses del Estado panameño. Porque imagínense ustedes por un segundo que el Ejecutivo no vete la ley, que la ponga en la Gaceta Oficial y entre en vigencia. Hay que decirle a estos señores de PSA, váyanse de aquí, que aquí un diputado les echó por tierra el contrato. ¿Para dónde usted cree que se van a ir esos barcos? ¿Para dónde usted cree que se va a ir esa inversión? Aquí al lado a Colombia, o a Costa Rica, o a Perú, o a México, o a Nicaragua. Busque, usted menciona el nombre que quiera. Entonces, eso es atentar contra los intereses del Estado panameño, porque el Estado panameño ya no solamente controla y administra el canal de una manera exitosa, sino que lo amplió. El Estado panameño decidió ampliarlo y ha sido exitosísima la ampliación. Y el Estado panameño ha decidido que ahora va a explotar los negocios que giran en torno al canal. Uno de ellos, el sistema portuario. Otro de ellos, los parques logísticos. Y siga sumando. El negocio de Panamá entonces ya no es pasar los barcos de un lado al otro. Ahora el negocio es poner todo lo que esos barcos necesitan alrededor para que eso atraiga más inversiones nacionales y extranjeras y genere más empleos. Y entonces estos diputados así, pues, fuera de ese contrato de aquí. No puede ser. Nosotros tenemos que seguir dando mensajes de seriedad como Estado, no mensajes de aldea. Eso es un mensaje de aldea. Como que un diputado, dos diputados proponen y la mayoría aprueba eliminar un contrato de ley. Así, graciosamente. Y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia no termina de emitir fallos sobre ese mismo contrato. Pésimo mensaje a la comunidad mundial. Pésimo mensaje a la comunidad marítima. Pero sí les digo algo, yo estoy convencido que esa propuesta no era solamente contra el puerto de PSA. Repito, cuando usted va hacia el interior, pasa sobre el Puente de las Américas, usted mira a su derecha hacia abajo, allí lo ve, está enfrente, es más chico, es una inversión más pequeña y el tamaño es más pequeño que lo que tiene enfrente, que es el de Panama Ports, el puerto de Balboa. Pero esa medida, esa treta de fastidiar el contrato de PSA, realmente lo que va dirigido es a fastidiar el proyecto de Corozal. Eso yo estoy clarísimo. Me siento claro que el propósito fundamental no es fastidiar nada más en la inversión de PSA, repito, de 600 millones de dólares, sino golpear por carambola el proyecto de Corozal. Porque aquí hay una serie de personas y de empresas, y una empresa que ha decidido por sí y ante sí que el puerto de Corozal no se puede hacer y que no le da la gana de que se haga, contrariando los intereses del Estado panameño. Pero bueno, esa empresa, como sabe que está en Congolandia, es porque se atreve a hacer eso. Sí, esa misma, la que usted está pensando, la que en 20 años de estar explotando un desarrollo portuario de este país, tan solo le ha dado $1 millón de dividendos al Estado panameño, donde el Estado panameño es socio. 1 millón en 20 años. Esa misma empresa es la que, para mi gusto, está detrás de esto que pasó. No le voy a decir el nombre, porque si le digo el nombre, entonces le tengo que dar réplica. Pero hay una empresa que tiene 20 años explotando este país y nada más le ha dado $1 millón.
de dividendos. Esa es la que, en mi opinión, anda en estos juegos. Pero bueno, ¿cuán firme se ha parado el Ejecutivo en esto? Sí, el Ejecutivo lo va a poder vetar y listo, problema resuelto, pero ¿cuán contundente y cuán claro es el mensaje del Ejecutivo en esto? ¿Cuán claros somos nosotros los panameños que nos interesa el desarrollo portuario, el desarrollo logístico que gira en torno a pasar los barcos por el canal? No podemos seguir de esta manera y tenemos que exigirle y reclamarle tanto a los que propusieron ese documento como a los que lo aprobaron, reclamarles responsabilidad para con los intereses de nuestro país. De eso se trata. Seriedad ante todo. Pero bueno, usted verá que ahora vienen las elecciones del otro año. 60% y más probablemente se reelegirán así, como si nada hubiera pasado. Oiga, y antes de terminar, ahora sí, ¿pudieron ustedes apreciar esas imágenes que están llegando de Nicaragua del día de hoy? Esto es cuando un pueblo tiene vocación de defender sus derechos, cuando un pueblo tiene vocación de defender la democracia, que no hay en Nicaragua, pero esas imágenes que corresponden al día de hoy que ustedes están viendo allí, créanme, eso es un mensaje muy claro. 1, para los gobernantes de ese país. 2, para aquellos que siguen promoviendo proyectos fracasados, como la dictadura venezolana, la dictadura cubana y la dictadura nicaragüense. Son proyectos políticos, ideológicos fracasados, el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua. Y ahí están. Una chispa encendió este fuego ahora, este fuego del pueblo, en las calles mandando mensajes de basta ya, justicia, respeto a los derechos humanos. Más de 25 muertos por el solo delito de manifestarse. Y para los que no les gusta, sí, se los voy a decir para los que no les gusta, el papel de los obispos de la Iglesia Católica en esta situación de Nicaragua ha sido fundamental, sin demérito de otros grupos, el papel que han jugado los obispos de la Iglesia Católica en este tema nicaragüense, como lo jugaron cuando derrocaron la dictadura de Somoza y demás, ha sido clave. Una vez más, la Iglesia Católica jugando su papel del lado del pueblo, fundamentalmente tal y como lo han exigido tanto San Juan Pablo II en su momento, como ahora el Papa Francisco. Continuamos con los deportes. Bien, gracias compañeros, buenas noches, listos para la información deportiva aquí en FTV Diario. Vamos a arrancar hablando de la LPF luego de un fin de semana cargado de información deportiva. Este fin de semana se jugó la fecha número 17 de la LPF, mucha polémica en la jornada y bueno, arrancamos repasando los resultados. San Francisco y Santa Gema empataron 0-0, no hubo goles en el partido jugado en el Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera. El de Sporting cayó derrotado 1-0 ante el CAI con gol de Fernando Mena desde el punto penal. Partido en el que hubo mucha polémica. Inclusive se formó una trifulca al final del partido. Más adelante se va a ver si hay sanciones o no por parte de la FEPAFUT. En otro partido la Alianza venció 2-0 al Plaza Amador con goles de Zárate y de Michael Díaz. 2-0 la victoria verdolaga que elimina automáticamente al Plaza Amador de cualquier aspiración para meterse en las semifinales. El Chorrillo empató 1-1 ante el Árabe Unido. Autogol de Elkin Mosquera para abrir el marcador primero para el Árabe Unido. Y luego Omar Inestrosa empataba el partido minutos después. Ese fue el resultado final 1-1 entre Chorrillo y Árabe Unido. En Los Milagros el Veragüense recibía al Tauro 2-2 el partido al final. Veragüense que necesitaba la victoria para asegurar su permanencia en primera división. No la consiguió y todo se definirá en la última jornada ante el equipo del Santa Gema. Los goles por parte del Veragüense, Zamudio y René Campbell. Por parte del Tauro, Edwin Aguilar y Oscar Villarreal. Repasamos rápidamente la tabla de posiciones. El Árabe Unido es primero con 17 partidos jugados, 29 puntos. El Árabe Unido es el primer clasificado a las semifinales por séptima ocasión consecutiva. CAI de la Chorrera es segundo
con 28 prácticamente clasificados. San Francisco tiene 28 también, es tercero. Alianza tiene 27, es cuarto. Y Tauro tiene 25, es quinto. Son los únicos equipos que tienen probabilidades o posibilidades de clasificar a las semifinales. Sporting, Chorrillos, Santa Gema, Plaza Amor y Veragüense ya están eliminados de cualquier posibilidad de estar en semifinales. Nos mantenemos hablando de fútbol nacional y tenemos que hablar del ascenso LPF. Este fin de semana se jugaron las semifinales de ida. Panamá Oeste recibió al Costa del Este FC, partido celebrado ayer domingo en el estadio Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera. 0-0 al final, no hubo goles entre el equipo del Oeste y el Costa del Este. En el otro partido, jugado en Los Milagros también en Chitré, el Centenario venció 1-0 al Colón C3 con gol de Werner Wald. Final, el equipo del Centenario se lleva la victoria como local. Se definirá el otro fin de semana en Colón el partido de vuelta. Recuerden que en caso de que Panamá Oeste, Centenario o Colón C3 queden campeones, se jugaría una superfinal ante el Costa del Este. De Costa del Este quedar campeón en este torneo clausura, no habría superfinal y Costa del Este automáticamente sería el equipo que tomaría el cupo del Santa Gema o del Veragüense en la LPF. Nos vamos a Europa y tenemos que hablar del Barcelona, y es que con 2 goles de Suárez, uno de Messi, otro de Iniesta y uno de Coutinho desde el punto penal, el Barcelona se coronó campeón de la Copa del Rey por 4º año consecutivo y de esta manera consigue su título número 30 en esta competición. La nota del partido sin duda fue la salida de Andrés Iniesta en los minutos finales, en la que fue ovacionado por todo el estadio, ya que posiblemente fue su última final con el Barcelona. Pasamos a tema Champions League, y es que mañana se empiezan a jugar las semifinales de ida de la Liga de Campeones. Roma se enfrenta al Liverpool en Anfield. Luego de ambos equipos clasificar a semifinales eliminando al Barcelona, la Roma, y al Manchester City, el Liverpool, dando una sorpresa sin duda en esa ronda de cuartos de final, se enfrentan para buscar un cupo en la gran final de la Liga de Campeones. Escuchemos a Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, y Di Francesco, técnico de la Roma. Creo que ambos equipos merecemos llegar a la final. Cuando estábamos en Manchester en el partido de vuelta y alguien me dijo que la Roma había ganado 3-0, pensé que era imposible, porque su rival era el Barcelona. Pero amé ese juego porque se demostró que sí es posible y nosotros logramos algo similar ante el City. Che è fondamentale domani essere ancora più squadra. Dado que tienen la oportunidad de jugar en casa, tendremos el gran apoyo de nuestros seguidores que han venido hasta acá y seremos escuchados. Y la fortaleza para jugar juntos, como dije correctamente Kolarov, será fundamental mañana ser aún más de un equipo y hacer un poco más de la actuación colectiva que produjimos contra el Barcelona, sabiendo que nos enfrentamos a un equipo diferente de Barcelona en términos de ritmo e intensidad. Tendremos que estar en su nivel para jugar esta semifinal. Pasamos a la NBA y tenemos que repasar los partidos de hoy para terminar este segmento de deportes. Desde las 7 de la noche están jugando Timberwolves ante Rockets. La serie está de momento 2-1 a favor del equipo de Houston. Y en el otro partido para el día de hoy, el Thunder se enfrenta al Jazz. De momento la serie está 2-1 a favor del equipo de Utah. Así que vamos a ver qué sucede en estos partidos de la NBA para esta noche. Es lo que tenemos en información deportiva. Para FTV Diario, Alejandro Rodríguez. Muchísimas gracias, Alejandro Rodríguez, por la información deportiva. Amigos, de esta manera hemos llegado al final. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Así es, le invitamos a que siga usted en sintonía de Radio Hogar y también en sintonía de FTV con un programa especial desde Cracovia con Sor Faustina Kowalska y el padre Francisco Verar, que nos explica todo esto.